falta, pero bueno, a ver, que Dios nos ayude. Pero siempre Dios primero, así que vamos a cumplir con lo que nos toca todavía. 5 cosas que Dios quiere que yo haga. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, dice la palabra del Señor de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Háblanos, instrúyenos, edúcanos, transfórmanos por medio de ella, Señor. Encamínanos en el perfecto, Señor, en la perfecta voluntad y propósito que tienes para nuestra vida. Gracias, Espíritu de Dios. Abre nuestros sentidos espirituales, no solo para comprender, sino danos sabiduría para aplicar esta verdad de tu palabra en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 5 cosas que Dios quiere que yo haga. Hemos avanzado ya, ¿verdad?, hasta el cuarto. Nos quedó una partecita para terminar hoy y a ver si completamos los 5 también. Entonces, un breve repaso. Lo primero que Dios quiere que yo haga es que Él desea que viva como miembro de la familia de Dios, ¿verdad? Y cada cosa de la voluntad que Dios nos revela nos lleva a un compromiso, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, cuando decimos que la voluntad de Dios es que Dios desea que yo viva como miembro de la familia de Dios, esto implica el compromiso con la comunión con todos los santos, ¿verdad? Entonces, número 2, Dios desea que viva como un modelo de su carácter, ¿verdad? Y entonces esto nos habla de un compromiso con el discipulado, de ser formado no solo en el conocimiento, pero especialmente en ser transformado por ese conocimiento de la palabra. Que nuestro carácter cada día sea moldeado, sea transformado para bien, ¿no? Que experimente una metamorfosis. Todos entendemos este proceso, ¿no? Ese bichito, que un insecto, una oruga tan fea, se convierte en una hermosa mariposa. Me salió un verso sin esfuerzo. Ya. Entonces, Dios desea que viva como un modelo de su carácter. Aquí nadie nació con el mejor carácter del mundo. Nadie. Todos vinimos ya contaminados, contagiados con ese letal virus del pecado. Entonces todos, por lo tanto, necesitamos ser transformados, moldeados a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos sometemos en obediencia humildemente al cumplir todo lo que vamos aprendiendo en la palabra de Dios. Amén. Si Dios dice perdona, perdonas. Si Dios dice sirve, sirves. Si Dios dice obedece, aunque no quieras, obedeces. Si Dios te dice no lo hagas, aunque ya dice ya no quiero más, ya me cansé, lo que sea. Pero si Dios te dice no hagas algo, entonces no lo hagas. Y en la medida que nosotros doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es cuando nuestro carácter va siendo formado y transformado. Si me doy a entender, digamos fuerte amén. Amén. Ok, entonces de ahí dijimos número 3, Dios desea que sea un siervo de su gracia. ¿Ok? Dios desea que sea un siervo de su gracia, y esto nos habla del compromiso con el servicio en el reino de Dios, en la casa de Dios, en el ministerio específico que Dios tiene para cada uno, ¿okay? En el llamado específico. Y cuando hablo de ministerio estoy hablando de servicio, ¿okay? En ese sentido. Entonces Dios desea que sirvamos, y la gracia de Dios está disponible para capacitarnos, para darnos la habilidad, aún más allá de nuestra falta de preparación, conocimiento, qué sé yo, porque los dones de Dios son dados de pura gracia, no son cosas que nosotros, digamos, lo compramos, lo aprendemos, ¿verdad? Sino que nos es dado de manera sobrenatural, de pura gracia de Dios. ¿Okay? No es por lo que hicimos, no es que nos ganamos un don, un llamado, un ministerio. Simplemente Dios quiso darnos de pura gracia ese don, ese talento, ese arte, esa capacidad, ese ministerio. ¿Me explico, hermanos? ¿Ya? Entonces nuestra tarea nomás es descubrir cuál sea ese
don, ese talento, ese ministerio al cual hemos sido llamados y destinados. Eso nos da entonces un propósito de vida. Eso nos da entonces un sentido de misión en esta vida. Es decir, yo nací para esto. Dice, wow, entonces, o sea, Dios me creó con este propósito, ¿verdad? Entonces, de hacer esto. ¿Y cómo nos damos cuenta? Ahí es importante un test de dones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dicho sea de paso, ahí tenemos un test de dones, nada más que es bien grande, tiene como 180 preguntas. ¿A quién le gustaría? Ninguno, está bien, entonces, en otro lado. Y es muy bueno. Entonces, porque así como se hacen test para reconocer a ver cuál sea su capacidad para una vocación profesional, ¿correcto? ¿Y ayuda o no ayuda ese test vocacional? Ayuda. Entonces también en lo espiritual también existe el test de dones, porque a veces no todos sabemos, pues uno quisiera saber, ¿no? El que el Espíritu le habla al oído, hijo, por si acaso tú tienes este don. Pero eso no sucede en la mayoría de los casos. Entonces un test nos ayuda a comprobar, a reconocer, ¿verdad?, cuál sea el don que Dios tiene para nuestra vida. Yo creo que todos en cada iglesia deberían pasar por eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería bueno o no? Sí. Ya, entonces vamos a ver cómo lo implementamos. Yo ya he pensado una forma en que el sí se puede hacer, ya más allá del tiempo que nos falta, pero he encontrado una manera que sí se puede hacer. Vamos a ver. Entonces, ese es el número 3. Y el número 4, que hablamos la semana anterior, es que Dios desea que sea un mensajero de su palabra. Diga por favor, un mensajero de su palabra. Eso, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Un compromiso con el evangelismo, ¿verdad? Porque vamos a compartir el mensaje de salvación, el mensaje de que hay una oportunidad de vida nueva en Cristo Jesús, porque en Cristo las cosas viejas y todas son hechas nuevas, ¿verdad? En Cristo. Entonces, esa buena noticia hay que comunicarla. ¿Cómo la comunicamos? A través del evangelismo o la evangelización, ¿ok? Entonces, cada miembro de la iglesia, cada hijo de Dios, cada uno de nosotros estamos comprometidos delante de Dios, como dijo Pablo, a griegos y a no griegos soy deudor. ¿Por qué somos? ¿Usted sabía que usted es deudor? No, pastor, yo no tengo deudas con nadie. No, pero la Biblia dice que somos deudores del Evangelio. Una vez hice un tema de eso, justamente, deudores del Evangelio. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que a usted alguien le predicó de Cristo, alguien oró por usted, alguien tomó tiempo para sembrar en usted la preciosa semilla, de manera que hoy usted está aquí como fruto de que alguien tomó tiempo de orar, de predicarle, de discipularle, de visitarle. Algo hicieron en su vida para que usted esté ahora en la casa de Dios, gozando de la bendición, el privilegio y beneficio de ser hijo e hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por causa de que yo he recibido, también tengo un compromiso ahora de dar, así como recibí. Así como alguien me habló a mí, ahora yo debo hablar de Cristo a otros. Alguien oró por mí, yo debo orar para que otros también reciban a Cristo. ¿Me explico, hermanos? ¿Ya? Entonces ese es un compromiso por todos aquellos que aún no han nacido de nuevo, o también aquellos que se han apartado de la fe, ¿verdad? También algunos han experimentado esa experiencia de habiendo conocido a Cristo por motivos diferentes de la vida, ¿verdad? Se apartaron por un tiempo. Pero qué bueno que están de vuelta, pero ya usted tiene esa experiencia, saber lo que es vivir sin el Señor habiéndole conocido. ¿Es bonito? ¿Es bueno? ¿Le fue bien? ¿No? Me imagino que no, ¿no? Entonces, ¿conviene? Digan así. ¿Sí está de acuerdo? No conviene. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada se puede hacer. Entonces, ya que lo sabemos, hay que decírselo también a otros, ¿no? Y ayudarlos, ¿ya? Ok, entonces habíamos hablado también dentro de este punto de que tenemos un gran desafío, ¿verdad? En este tiempo. ¿Cómo podemos cumplir ese mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Y de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo cumplimos con ese mandato en el tiempo actual? Porque los tiempos de hoy no son los mismos de ayer, y más con esta experiencia mundial generada por la crisis a causa del virus COVID-19, ¿verdad? Esta pandemia ha cambiado completamente el panorama mundial, la cosmovisión, las costumbres, la práctica, la vivencia diaria. Dígame si es cierto o no es cierto, o todos han vuelto a la normalidad. Ya no es la misma normalidad, por eso se habla de una nueva normalidad, ¿correcto? Que tampoco es normal.
¿Ven? Entonces, ¿cómo debemos hacer en este tiempo? ¿Cómo la iglesia es llamada a cumplir esa misión de predicar el evangelio en el tiempo actual? Este tiempo posmoderno, este tiempo contemporáneo, este tiempo post-pandémico en el cual vivimos. ¿Cómo vamos a cumplir con esa tarea? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces yo les compartí un poquito, hay un libro que se llama Evangelismo en un mundo postmoderno. Es escrito por un pastor que ha desarrollado mucha investigación sobre lo que es la iglesia y la cultura. Es un pastor de Estados Unidos que está en Carolina del Norte. Él ha escrito por lo menos 20 libros sobre temas similares, ¿no? Entonces es una persona que ha desarrollado mucha investigación. ¿Tendrá algo para compartir? ¿Algo para enseñar fruto de tanta investigación? Me imagino y pienso que sí, ¿verdad? Él se llama James Emery White. James Emery White. Entonces, este pastor y escritor entonces, nos da 7 menciones o 7 pautas para una estrategia efectiva de evangelización en este mundo postmoderno, el mundo actual. Amén. La semana pasada hablamos de algunos de ellos, vamos a mencionarlos todos hoy. ¿Ya? Entonces, el primero es que nuestro acercamiento, método y estilo debería ser culturalmente relevante, es decir, de manera que cuando entramos a una cultura, a una sociedad, a un pueblo con costumbres, pensamientos, tradiciones, vivencias distintas, eso se llama idiosincrasia y cosmovisión, entonces nosotros tenemos que hacernos como ellos. Tenemos para ganarnos a ellos, ¿ok? No podemos entrar predicando el evangelio, pero con nuestra propia cultura, porque tenemos que comprender y respetar la cultura del lugar donde vamos a llevar el evangelio. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Eso es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús dejó su reino, su majestad, su grandeza, todo lo que era, y vino y se hizo como uno de nosotros, se vistió como nosotros, comió lo que el hombre de su tiempo comía, vivió con ellos entre los más humildes de la tierra. Me estoy explicando, se hizo a la cultura de la gente de su tiempo. Ese es el modelo encarnacional que el Señor nos muestra a nosotros. Eso es lo que se está haciendo en la misión allá en Guaral, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no se está haciendo algo de que van y vienen, sino que ellos se quedan, conviven. Los hermanos que ahora se dio el informe de la obra en Guaral, ellos cuando van, si algunas hermanas están en la chacra, no hay tiempo para que los disipule, para hablar con ellos, para aconsejarles. Los hermanos van y se ponen a trabajar al lado de ellos en la chacra. Si tienen que arar, si tienen que sembrar, si tienen que regar, si tienen que cultivar, mientras que están trabajando, al mismo tiempo le están discipulando. ¿Me estoy explicando? Esa es la misión encarnacional. Uno se hace a la cultura de la gente. Uno no le puede decir, bueno, tú tienes que hacerte a mi cultura. No. Porque somos nosotros los agentes de cambio. Somos nosotros los mensajeros que estamos llegando a un terreno ajeno, a una cultura diferente. Entonces, entramos ahí, ¿verdad? No, esto no significa ni aprender, ni tampoco aceptar cuestiones de la cultura que son inmorales, que son ilícitas. Eso no significa. Por ejemplo, hay una cultura, no le voy a decir dónde es, pero existe esto, donde en esa cultura, miren el tiempo que vivimos y esto todavía se mantiene. En esa cultura, no se asusten de lo que les voy a decir. Cuando uno ingresa a esa población, la tradición cultural, la práctica cultural de ellos, llámese costumbre, es que a la persona que llega, el hombre, ¿verdad?, para expresar la hospitalidad, el padre de familia, el padre de la casa, le ofrece su propia casa para que se hospede. Le ofrece su propia cama para que se hospede. Es un lugar muy frío. Y también le ofrece a su mujer para que duerma con él. No para otras cosas, sino porque es tan frío para que se caliente. Así es. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Porque estamos diciendo que uno se tiene que hacer a la cultura. Y entonces, ¿ahí cómo hacemos? ¿Ah? Y va un varón ahí. Y esa es la cultura. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí no, pues, ahí no. Y acá se iba a preguntar cuántos voluntarios hay. No, ahí no. O sea, en cuestiones como esas no participamos. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cuál es la salida? Hay varias alternativas. Una de ellas, por ejemplo, ¿verdad? Una de ellas es que
que vayan mujeres, pues. Y con las mujeres no pasa eso. Otra alternativa es un varón de esa cultura, lo alcanzamos pero fuera de su cultura. ¿Sí? Lo alcanzamos fuera de su cultura, lo discipulamos, le enseñamos la palabra, lo preparamos, lo capacitamos y lo enviamos a él mismo como misionero de su cultura. Y como él ya tiene su casa y ya vive ahí, no tiene que pasar por eso. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo que hemos hecho. Aquí en nuestro país también. Allá en la selva, en una de las culturas aborígenes, aquí en nuestro país, en nuestra nación, encontramos un varón, jefe de una cultura indígena, que tenía 10 mujeres. Y es normal en su cultura. 10 mujeres y con hijos diferentes en cada mujer. Y en su cultura es normal. Ahora, y no son musulmanes, son peruanos. ¿Y cómo hacemos? Lo que les dije hace un momento, lo trajimos, lo preparamos, lo capacitamos, ¿verdad? Le instruimos, lo entrenamos y después lo enviamos como misionero. Ahora el problema es que tenía 10 mujeres. Ahora sí él se convirtió de verdad. Y nos pregunta, ¿y qué hago con...? De verdad, ¿qué hace? A ver, son 10. No puede volver a estar con las 10. Entonces, ¿qué hace? ¿No? Una rifa, sorteo. Me estoy explicando, son situaciones que se viven, ¿no? Y oramos, pues, Señor, sabiduría, ¿qué hacemos? Y finalmente ya en oración dijimos, bueno, la primera, ¿no? Y las demás ya tú despídelas, ¿no? O sea, no es que se olvide su obligación como padre, ¿no? Con los hijos que dan, pero no puedes andar con 10 mujeres, solo uno. Digan amén, porque me voy a preocupar, hermano. Allá. Entonces, bueno. Y entonces así fue. Hoy en día, él es el pastor que tiene la iglesia más grande de su pueblo. Y por su ministerio, él sigue siendo jefe, pero como cristiano y como pastor, ha traído un enorme avance a su tierra, a su pueblo. Cuando yo fui porque me invitaron hace años atrás, fui allá, eran 2 días de viaje en Pequepeque, 2 días completos para viajar. Desde Pucallpa nomás, no desde Lima, de aquí a Pucallpa son 24 horas en bus. Y desde Pucallpa para adentro, camino hacia el Brasil, eran 2 días viajando en Pequepeque. Esa canoa con motor. Hoy en día se hacen 6-8 horas por tierra y te deja cerquita nomás, donde ya cruza nomás por el río. ¿Quién consiguió eso? Hasta aeropuerto tiene. Claro, no como el Jorge Chávez acá, ¿no? Pero para aeronaves pequeñas. Pero tienen. ¿Y cuándo comenzó a cambiar todo su pueblo, que no había ni luz ni nada? ¿Cuándo cambió? Cuando el Evangelio llegó a esa ciudad, a ese pueblo. El Evangelio transformó no solamente el corazón, el alma, sino hasta socialmente, ¿verdad? Y hoy en día hasta creo que están exportando, inclusive no sé qué artesanía y otras cosas. Esa es la bendición de Dios cuando la luz del Evangelio llega a una ciudad, a un pueblo, a una nación, a una vida. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ya déjenlo ahí. Entonces por eso Pablo dijo, aunque soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Entre judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos. Cuando estuve con los que no conocen la ley me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. En otras palabras, a todos me hice de todo, ¿no? Por causa de la misión que tenía, ¿no? De ayudar a salvarlos, predicarles el mensaje de salvación, ¿ok? Sin aceptar, sin aprender ni practicar ya lo que es ilícito, inmoral, ya no es pecado, ¿no? Pero nos hacemos culturalmente a ellos para alcanzarlos. ¿Se comprende, hermanos? Ya, muy bien. Lo otro, ¿verdad? Lo segundo que dice este pastor es que las relaciones deben ser construidas con los inconversos. Eso también hemos hablado. Para ganarnos a un inconverso tenemos que relacionarnos con ellos. Casi nadie le abre el oído, le abre el corazón a alguien que no conoce. Más en este tiempo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, para ganarnos el derecho a ser escuchados,
tenemos que primeramente dar tiempo para oírlos a ellos, para conversar con ellos, para desarrollar una relación con ellos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Ya? En la historia de las misiones existen, por ejemplo, las misiones moravas. Eso sucedió hace varios siglos atrás. Entonces los moravos, que tenían como una estructura de misión, ellos cuando enviaban a alguien para la obra misionera, entre todos los discípulos, ¿verdad?, se oraban, hacían vigilias misioneras, y en un tiempo muy dedicado a la oración, procuraban oír la dirección del Espíritu Santo para escoger a los que iban a ir a la obra misionera a un lugar específico. Entonces, después de haber orado, tomaban la decisión y se encomendaban a 2 para ir. ¿Y qué sucedía? Esos 2 les daban un mes para despedirse de su familia. Estoy hablando de esta misión específica, ¿no?, de los moravos. Ahí lo buscan en el internet. Entonces, ¿por qué les daban un mes? Porque cuando ellos salían a la misión, salían para nunca más volver. O sea, se iban completamente de lleno, entregados a la causa de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Pero estamos hablando siglos atrás, porque no había avión, no había esas cosas que hoy en día sí hay, ¿ya? Entonces, y la manera de hacer misiones era que ellos, una vez que iban, ellos no predicaban inmediatamente. Lo primero que tenían que hacer era que tenían que construir su propia casa. Estamos hablando de pueblos indígenas con los materiales de los árboles, ¿verdad?, de las hojas y todo eso se hace con el barro, se hace en la casita. Ellos tenían que hacer su vivienda de acuerdo a la costumbre y al modelo que tenían en esa cultura. Y todavía no predicaban el Evangelio. En su estructura que ellos habían establecido, ellos tenían que pasar mínimo 6 meses con la gente, solamente construyendo relaciones, haciendo amistad, conviviendo con ellos, aprendiendo de su cultura para hacerse como ellos. Y después de 6 meses recién comenzaban a compartir el Evangelio. ¿Me explico, hermanos? Ya, claro, eso tenemos que adaptarlo al tiempo actual, pero lo importante ahí es la relación, hacer relaciones, hacer contacto, compartir con la gente, ganarse el corazón de la gente. Eso hace que entonces no solamente el oído, especialmente el corazón, esté abierto y predispuesto para recibir el mensaje del Evangelio. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Usted quiere predicarle a alguien? Primeramente vamos a necesitar tiempo. Diga, tiempo. ¿Tiempo para qué? Ajá. Para construir relaciones, ¿ya? Construya relaciones, edifique relaciones, comparte, gánese el cariño de la gente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso va a hacer que cuando el Señor le dé la oportunidad, ya el corazón está dispuesto y predispuesto para recibir el mensaje de salvación. Amén. Ya, ese es el número. Número 3, en cuanto a las pautas, ¿no?, para predicar el Evangelio efectivamente en un mundo postmoderno, dice que el evangelismo debe ser entendido como un proceso y evento con un renovado énfasis sobre el proceso. Es decir, que no sea solamente el acto de predico el Evangelio y chao, me voy, ¿no? O sea, ya le prediqué y ya, bueno, si aceptaste bien, si no aceptaste también, ya, ese es tu problema, como quien dice, yo me olvido, ¿no? Eso es medio lavada de manos tipo Pilato, ¿no? O sea, yo ya cumplí. No. El proceso, y la semana pasada hablamos de eso, implica toda una estructura también, un programa. Y yo les hablé de eso, ¿se acuerdan? Le dije, todo comienza con la predicación. Predicamos el Evangelio, alguien va a aceptar a Cristo, que entonces se convierte en una nueva criatura, un nuevo convertido, un nuevo integrante del reino de Dios. Entonces esa persona que ha nacido de nuevo, luego tiene que venir al bautismo, ¿correcto? Porque eso la Biblia dice, crea y bautícese. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Amén? ¿Ya? Entonces entra al bautismo. Una vez que está bautizado, es parte ya formal, digamos, espiritualmente de la iglesia de Cristo. Viene a ser miembro de una iglesia. Entonces, a ese nuevo miembro, ¿verdad?, que ha sido bautizado, se le debe discipular. Así que el siguiente paso es que debe ser un discípulo. O más bien, debemos hacerlo discípulo. Porque ese es el mandato. Ir y hacer discípulos. Nadie llega a ser discípulo automáticamente por haber nacido de nuevo. Lo digo otra vez. Nadie de manera automática se convierte en discípulo solamente por haber nacido de nuevo, haber aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Por algo dijo el Señor, id y predicad el Evangelio, 1, y por otro lado, 2, dijo, haced discípulos. Hacer viene del verbo hacer, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces hay que trabajar para hacer un discípulo. Y toma tiempo. Toma tiempo. Otra vez diga tiempo. Tiempo para convertir a una persona en un discípulo. No solamente alguien que creyó en Cristo,
sino alguien que sea fiel a Cristo. El discípulo tiene 3 marcas. ¿Cuáles son? Al discípulo se le conocía ya desde esos tiempos por 3 marcas distintivas. Número 1, el discípulo aprendía de su maestro. Número 2, el discípulo imitaba a su maestro. Número 3, el discípulo seguía a su maestro. ¿Ya? Entonces, cuando usted ve esto que consigue en una persona, entonces usted dice, ya tengo un discípulo. Aprende de su maestro, no de cualquier maestro, no de todos, de lo que sea, no, su maestro. Aprende de su maestro, imita a su maestro, sigue a su maestro, ¿dónde va? ¿No? Ya. Entonces, luego del discípulo, entonces el siguiente nivel es ser un siervo. Diga ahora siervo. ¿Ya? Porque entonces el discípulo, todo lo que va aprendiendo, ¿qué va a hacer con lo que ha aprendido? ¿Se va a volver un barrigón espiritual de la palabra? No. Pero tiene que poner en práctica lo que está aprendiendo. Eso lo convierte en un servidor. Ese es el llamado también. Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios, a ser discípulos y también a ser siervos de Dios. No solo los pastores, misioneros, evangelistas son siervos. Todos hijos de Dios ha sido llamado también a ser un siervo y sierva de Dios. Digan amén. Okay. Entonces, ¿qué hace el siervo? Sirve. Y sirve de acuerdo a sus dones, a sus capacidades, al llamamiento y habilidades que Dios le ha dado. Después del siervo viene el líder, ¿no? Porque el siervo está bajo autoridad, pero esa persona debe seguir creciendo. Entonces, en algún momento, a causa de su obediencia, su formación, ¿verdad? Su preparación, etcétera, entonces debe ocupar una posición de responsabilidad. ¿Ya? Entendemos la concepción del líder cristiano no como alguien que está para mandar, para dirigir, para ordenar, sino en el sentido de una responsabilidad que se le asigna, pero continúa siendo siervo. Se le delega autoridad, por eso es un líder, pero nunca deja su condición de siervo. ¿Estamos? Por eso el concepto es de un líder siervo, o un siervo líder. ¿Okay? Entonces, luego del líder viene, entonces el siguiente peldaño, el siguiente escalón es el ministro, ¿verdad? Entonces, ya un ministro también es un servidor, y de hecho ministro significa siervo también, pero en otro nivel. Y es una persona que, por un lado, ha sido capacitado especialmente en un área del ministerio, por eso es ministro, ¿verdad? Y a la vez es una persona que ya ha dedicado, ¿verdad? Ha respondido al llamado de Dios y dedica su vida a lo que se puede decir un servicio a tiempo completo, o en algunos casos a medio tiempo, pero una dedicación directa, responsable, en respuesta a un llamado de Dios y al propósito de Dios para su vida, dedica su vida a esa obra. Por eso que todo pastor es un ministro, porque está dedicado a esa obra del ministerio en la pastoral, ¿no? Todo profeta, maestro de la palabra que está dedicado a eso también es un ministro. Me estoy explicando. En el Antiguo Testamento los ministros eran sacerdotes y profetas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento son pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, los misioneros también, que están dedicados de lleno en la obra del Señor. Ahora bien, entonces algunos dirán, pastor, entonces yo no puedo ser ministro porque yo no estoy, ¿verdad?, dedicado de lleno a la obra del Señor. Bueno, hay algunos casos que debemos tener presente. Algunos sirven a dedicación exclusiva, como es el caso nuestro, o sea, toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, día tras día, está por entero dedicado a la obra, a Dios primero y a la obra del Señor. Estamos, ¿verdad? Y hay otros que dedican un tiempo, eso es lo que se llama a medio tiempo. Y hay otros que, aunque no tienen ni tiempo completo ni a medio tiempo, sin embargo, también tienen un llamado ministerial, ¿no? Siempre entendiendo ministerio como servicio. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Ya? Entonces, la concepción que tenemos como iglesia es que todos los miembros de la iglesia, todos deben aspirar a esto, ¿no? Y es la responsabilidad también de parte de nosotros, que todos deben ser formados para llegar a tener el nivel, la capacidad, el conocimiento, la formación y la experiencia de un ministro, aún si no fueran a ocupar un ministerio dedicado a tiempo completo o medio tiempo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, todos ustedes deben aspirar a llegar a ese nivel de ministro de Dios, aún, porque eso no depende de nosotros. La Biblia dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Ni el pastor, ni la iglesia, ni la universidad, ni el instituto bíblico les da el llamado, les da el don de ser pastores, evangelistas, profetas, o lo que fuera, que está en la palabra, ¿verdad? Eso solamente viene de Dios. Solo Dios puede ser, ni yo ni nadie.
Y el que se atreva a hacer eso o decir eso, que tiene la capacidad de hacerlo, no es bíblico, no es fiel a las Escrituras, y cuidado con aquellos, ¿verdad? ¿Ya? Porque solamente Dios puede constituir. Por eso Efesios 4:11, hablando de Cristo, dice, y Él mismo, está hablando de Cristo, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ya? Entonces, es ser constituido, ser llamado y constituido al ministerio viene de Dios y de nadie más, es exclusivo de Dios. Lo que nosotros hacemos, seamos pastores o sea la congregación, es reconocer en la persona ese llamado de Dios, ¿no? Lo reconocemos en el sentido de que digamos, avalamos, estamos de acuerdo, vemos, ¿verdad? Y aprobamos que es un hombre o una mujer que ha sido aprobada por Dios, ¿no? Para este ministerio o algún ministerio específico. ¿Me doy a explicar, hermanos? ¿Sí? Ok. Pero es nuestra responsabilidad que todos nosotros, a medida que vamos avanzando en el tiempo, en la fe, en nuestra vivencia, tengamos la capacidad de un ministro de Dios. Y aunque sea un miembro de la iglesia, un miembro que nunca se dedique por completo, pero su formación, su conocimiento, su experiencia, su práctica, su vivencia, debe estar al nivel de un ministro. Entonces, uno de ustedes, aun si no fuera pastor, y se paran aquí, o se paran en algún lugar, usted habla, usted se maneja, usted se expresa, usted tiene el conocimiento y la formación de un hombre y una mujer capacitado por Dios a un nivel de ministro. Esa es la meta, es ahí donde deben mirar. ¿No? Entonces, ¿ven cómo va avanzando? Y después ya viene entonces la reproducción, ¿no? Nos reproducimos. ¿Okay? Entonces, cada uno debe reproducirse en otro. El pastor se reproduce en otro pastor, ¿no? El profeta debe producir otro profeta, ¿no? Obviamente, ya hemos dicho, nosotros no damos los ministerios, pero, es decir, formamos, lo preparamos, lo capacitamos, transmitimos el conocimiento, la vivencia, la experiencia. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, las ovejas procrean ovejas, ¿cierto? Las ovejas no producen lobos ni chivos, las ovejas se reproducen en ovejas. Por eso te digo, los pastores, aún siendo ovejas también, pero en su naturaleza de pastor, su llamada de pastor, debe reproducirse en otros pastores. De manera que en toda congregación, incluida la nuestra también, tienen que nacer o ser formados, los pastores, que han de continuar la obra, para que haya una transmisión, un recambio generacional, ¿no? O porque Dios también sigue teniendo planes para nosotros. ¿Qué planes tiene Dios para mí en 5 años, 10 años, 20 años si Cristo no ha vuelto y nos conserva la vida y la salud? ¿Me estoy explicando? ¿No? Entonces, tienen que levantarse las nuevas generaciones, los nuevos ministerios, que vayan adelante con la obra del Señor. Amén. Ya, a ver, vamos con lo siguiente. Mantener una comunidad funcionando bíblicamente. La comunidad se refiere a una comunidad cristiana, una comunidad de creyentes, ¿verdad? Mantener una comunidad funcionando bíblicamente. Eso significa, está hablando de la iglesia como comunidad, como congregación, como pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Ya? En una comunidad hay dinamismo, hay vivencia, hay compartir, ¿sí? No es algo estático, no es algo quieto, ¿no? O sea, en una comunidad es algo donde la gente se mueve, la gente interactúa. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, la iglesia tiene que estar en esa interacción, tiene que estar viviendo, funcionando, quiere decir cumpliendo sus ministerios, cumpliendo sus dones, haciendo lo que Dios le ha dado para hacer. Pero interesante la última palabra, dice bíblicamente. Dígalo. Otra vez, fuerte. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hacemos como comunidad de creyentes, como cuerpo de Cristo, todo tiene que estar de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, completamente. O sea, porque si hacemos algo, aunque una iglesia, vamos a decir así, puede estar, digamos, con mucho activismo, con mucha agenda, con muchos programas, un montón de cosas, pero si todas las diversas acciones, actividades, programas que hace, no están conforme a los principios de las Escrituras, puede ser cualquier cosa, pero no estar bíblicamente funcionando. Por ejemplo, si unas iglesias se reúnen, ¿verdad?, ¿ya?, 2 o 3 veces a la semana, y en una reunión
como pueblo de Dios, como hijo de Dios, se dedican, digamos, a enseñar costura, a enseñar computación, a enseñar idiomas, ¿sí? Inglés u otros idiomas. Eso no está mal, ¿cierto que no? No está mal, o sea, tampoco no está impedido de hacerlo, se puede hacer. Pero si solo se dedican a eso, si solo se reúnen para eso, ya no podemos hablar de que está funcionando bíblicamente. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces las actividades tienen que estar bajo el amparo de lo que la Biblia nos manda como iglesia. Ya he dicho, no es que no se pueda hacer, se puede hacer. Pero nunca debemos olvidar las prioridades y la naturaleza de la iglesia. Es decir, ¿para qué fuimos creados? Y una de las responsabilidades que tenemos en la creación de Dios como iglesia es ir y predicar el evangelio, es ir y hacer discípulos, es ir y enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Si estamos cumpliendo eso, estamos funcionando como una iglesia bíblica. ¿Me estoy explicando? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Entonces se puede hacer lo demás como un complemento, pero no como una prioridad. ¿Ya? Entonces, si se reúnen para hacer otras actividades, otras cosas que no están conforme a la Escritura o que no es la prioridad, la demanda de la Escritura, pues cuidado, porque se puede convertir en una especie de club social, un lugar de reuniones, un lugar donde la pasan bonito y a otras cosas que van más allá ya sería peor, ¿no? Como un día estuve en un lugar, no aquí en el Perú, en otro país, y el motivo principal de que se reunían no era el culto, aunque había culto. Pero toda la gente estaba esperando que termine el culto porque eso era lo mejor. Textualmente fue lo que dijeron desde el púlpito. Terminó el culto, dicen amén, y el que está al frente dirigiendo todo, la cabeza, dice, ahora viene lo mejor. Textualmente dijo eso. ¿Qué? Y el culto para Dios, que no era lo mejor entonces. Quisiera no contarles lo que vino después. Estoy seguro que ustedes quieren saber. Por el don de la sospecha creo que ustedes quieren saber. Como no hay tiempo, ya será la próxima semana. O a la vuelta ya. No, ¿verdad? No, la otra día, ¿no? Carlito cuando vuelva, ¿no? Amén. Gracias, Carlos. ¿Sarela? Ahorita. Y Sarela todavía no se aguanta, ¿no? Ya les voy a decir. No es bonito, ¿eh? No es nada bonito. Entonces se puede editar, ¿no? De verdad no es bonito. Y voy a decir en el mejor término, y aún como advertencia, pastores, hermanos en Cristo, ¿no? Cuando terminó el culto y dijo esa palabra, ahora viene lo mejor, y todos dijeron amén. De verdad, inmediatamente se levantaron todos los que estaban en una iglesia medianita, ¿no? Se levantaron todos, estaban ya preparados como era una costumbre, seguro. Rapidísimo, todas las sillas las acomodaron y las pusieron así como un cuadro, un rectángulo más bien, ¿no? Pegados hacia los linderos. ¿Y qué vino después? La pachanga, el bailón, en el mismo local, en el mismo lugar donde habían estado adorando a Dios. Lo más triste, los mismos instrumentos que sirvieron para adorar a Dios, sirvieron bailes, canciones mundanas, con sacadas de pareja y cha-cha-cha y todo lo demás. No estoy exagerando ni un poquito. ¿Sí? Y eso, según sus propias palabras, eso era lo mejor. Entonces, ¿está funcionando bíblicamente? No quiero entrar en el lugar de juicio, no voy a entrar a decir si son iglesia o no, no estoy hablando de eso. Lo que estamos diciendo es, ¿estaban funcionando bíblicamente? No. Eso sí está muy claro, ¿verdad? Entonces, cuidado. Como iglesia, recordémonos que tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. 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 A ver, tenemos estos puntos por lo menos, ¿no? A ver, luego dice otro punto, otra pauta para una estrategia de evangelización eficaz en este tiempo postmoderno. Es que dice, los apologistas o materiales apologéticos son necesarios para ser usados, pero actualizados. Los apologistas o materiales apologéticos son necesarios para ser usados,
pero actualizados. A ver, aquí tenemos un estudiante que está a punto de graduarse ya de su programa completo de teología, que es la apologética. A ver, Job. La defensa de la fe. Muy bien, así de sencillo. Entonces, la apologética parece una palabra difícil, ¿no? Ya está bien sencilla. Sencillamente es una rama de la teología que nos enseña, nos instruye, nos capacita acerca de cómo debemos defender la fe en la cual hemos sido enseñados. La fe, es decir, la fe bíblica, ¿no? La doctrina de la palabra de Dios. Porque hay otras doctrinas, hay otras herejías de las cuales devienen las sectas y religiones, ¿correcto? Entonces, una secta hay que entenderlo como, digamos, a un grupo de personas que se han desviado de una doctrina bíblica, de la raíz principal de la palabra de Dios, han hecho su propia interpretación, se han mantenido en esa creencia, en esa práctica, entonces se apartaron, se desviaron, torcieron el entendimiento de la palabra, ¿verdad? Y entonces se convirtieron por eso en una secta, o a veces algunos cristianos también son sectarios. De repente no es una secta, pero son sectarios, porque creen que lo que ellos han interpretado a su entender, a su manera de la palabra, eso lo establece como un dogma, como si fuese una verdad de Dios, pero en realidad es una enseñanza de hombres, ¿verdad? Y por eso tenemos problemas de asunto de que si te pones el pantalón más largo, más corto, si te cortas, no te cortas el cabello, si te peinas, no te peinas, se hace, o sea, un peinado, quiero decir, ¿no? Un arreglo, ¿no? Si te puedes pintar un poquito o mucho o nada, ¿verdad? O hasta si te puedes pintar el cabello o no, y cosas como esas, si puedes usar esta ropa o otra ropa o no, y si no, eres hombre o eres mujer o qué cosa eres, me estoy explicando, ¿no? Eso no es doctrina bíblica, esos son dogmas, ¿eh? Entonces, enseñanza de hombres que lo han establecido como si fuese revelación de la palabra de Dios. Ese es un problema que hay que... Pero en cuanto a la apologética, básicamente nosotros debemos estar preparados, capacitados, ¿verdad?, para tratar con cualquier persona de cualquier secta o religión, ¿no? Debemos tener la capacidad de presentarles el Evangelio de Cristo de acuerdo al conocimiento de ellos, de acuerdo inclusive al error que ellos tienen, ¿verdad? Saber presentarles correctamente el camino de la verdad. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. Entonces, eso quiere decir que cada miembro de la iglesia debe tener la capacidad de saber predicarle, enseñar y aún corregir a un testigo de Jehová, a un barbón, ¿cómo se llama? Discúlpenme. A un israelita, a un adventista, a un mormón, díganme otros, a los de la iglesia, la diosa madre, que no es iglesia, ¿no? Se llaman iglesia, no es iglesia. ¿Ya? ¿A quién más? A los católicos, a un musulmán, a un hinduista, a un budista, ¿no? Hasta de una secta satánica que lo hay también, etc. Hasta los ateos. Debemos estar capacitados. Por eso la Biblia dice, en 1 Pedro 3:15, dice, estando siempre preparados, ahí diga, siempre preparados. Siempre preparados. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. 1 Pedro 3:15. Siempre preparados para presentar defensa. Esa es la apologética, ¿no? Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza viene por lo que hemos creído, ¿cierto? Si no, no esperaríamos. Esperamos al Señor Jesús. Pero ¿por qué lo esperamos? Porque hemos creído en su palabra, que nos ha prometido que Él viene por nosotros. Entonces lo esperamos. Esa es nuestra esperanza viva. ¿Ven? Ok. Entonces tenemos que ver también cuáles son los nuevos ataques, las nuevas herejías de este tiempo, cuáles son los nuevos desafíos también para este tiempo, inclusive desde adentro mismo de la iglesia también, no solo de afuera, ¿no? Porque adentro de la iglesia también hay desviación, ¿sí? Gente que se desvía, que tuerce la escritura, ¿no? Hay también corrupción, hay inmoralidad también, como decir, no se puede tapar el sol con un dedo, está compuesta de seres humanos que pueden fallar y otros que fallan voluntariamente, conscientemente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunas cosas les digo acá que escribí, ¿ya? La iglesia va a tener que lidiar ahora con nuevos desafíos, nuevos enemigos, nuevos ataques, nuevas herejías. Uno de ellos es, por ejemplo, los nuevos mesías. Los nuevos mesías.
¿Qué es un Mesías? El Mesías en el sentido bíblico, ¿no? Literalmente significa el ungido, se refiere a Cristo directamente como el Salvador, el Redentor, aquel que fue ungido para, tomar nuestro lugar, ¿sí? Ocupar nuestro lugar en la cruz, donde nosotros debíamos haber muerto. Él tomó su lugar, pero es el Mesías Redentor, es el Mesías que nos liberta, ¿verdad? Es el Mesías que nos redime, es el Mesías que trae junto con eso la bendición, la iluminación, ¿verdad? Todo lo que proviene del cielo para nosotros. Me estoy explicando, hermanos. Entonces, cuando hablo de los nuevos Mesías, es cuando alguien se atribuye a sí mismo, ¿verdad? Sea que lo diga o no lo diga, pero en su práctica ministerial se atribuye a ser como el agente, el medio por el cual la bendición de Dios va a llegar solo a través de ellos. El que se atribuye o se cree que tiene la única revelación, que tiene el único que por su poder, por su mano, por su conocimiento, por su unción, por lo que sea, ¿verdad? Es el único por el cual la bendición, el poder, la unción, la provisión, lo que sea de Dios, solo por Él va a ser transmitido al pueblo. O sea, si usted quiere algo de Dios, venga a mí. No vaya a Cristo, venga a mí. Porque yo soy. ¿Me explico? Cuidado con eso. Eso es lo que yo le llamo los nuevos Mesías. Cuidado con eso. Los que se promocionan así, los que se exaltan a sí mismos, los que en vez de llevar a Cristo a las personas, no solamente estamos hablando para que conozcan a Cristo porque no han nacido nuevos, estoy hablando en general, hasta los miembros de la iglesia, hasta otros ministros del Evangelio, ¿verdad? Dicen, tienes que pasar por mí si quieres la bendición. Pero antes de eso, como dicen criolllamente, chántate. Todos se comprenden, ¿no? ¿Qué significa eso? Por eso son los Mesías. Si me tocas, todo te va a ir bien, todo te va. Pero primero, saca tu chequera, saca tu billetera, saca tu tarjeta. Pues acá también tengo post ahora, ¿no? Sí, ahora hay ministros que andan con su post, ¿sabían? Ya, no, en serio. Y ya, pues, ¿no? Ya. Ahí tiene experiencia. Ya. Muy bien, Lisa. Así es, así piensa. Servimos a Dios de vocación, sin interés, de verdad, desinteresadamente. Amén. Y la bendición Dios la da, ¿no? Por su bondad y por su fidelidad. Entonces, los nuevos Mesías. Otro problema que tenemos es actualmente que tenemos que lidiar es con la ideología de género. La ideología de género, o sea, y es algo que no se puede ocultar, es algo que no se puede dejar de hablar, de tratar, y es algo con lo que la iglesia va a tener que convivir, o sea, no va a desaparecer, ¿no? Está ahí, y a pesar que ya se ha aprobado en el Congreso, ¿verdad? A pesar que ya se ha dictaminado y ya se ha publicado inclusive la ley donde se reconoce que los padres de familia, y gracias a Dios por eso, se dieron cuenta, ¿no? Recientemente, hace pocos días sucedió eso, ¿ya? Entonces ya se promulgó la ley donde los padres tienen autoridad por la ley de revisar el contenido de lo que se va a enseñar a nuestros niños. Somos uno de los pocos países en América Latina y en el mundo donde todavía se mantiene esta independencia, ¿verdad? Donde los homosexuales, toda esa comunidad LGTBIQ y más, ¿verdad? Quieren meter su ideología en los textos de enseñanza para enseñarles a los niños de 3, de 4, de 5 años desde esa tierna edad que ellos pueden decidir si quieren ser mujercitas, quieren ser hombres. Si tú naciste hombre, puedes ser mujer porque tú te sientes mujer. Quieren confundirlos, pero no, en realidad no confundirlos, quieren pervertirlos, ¿no? Y gracias a Dios, ¿verdad? La oración de la iglesia también y la acción de algunos cristianos que están ahí trabajando, entonces se ha logrado esta ley. Y sin embargo, a pesar que ya es ley, siguen molestando, dicen no, pero todavía se puede derogar esa ley, etc. O sea, no van a parar y vamos a tener que convivir con ellos. Así que es mejor informarse, prepararse, ¿verdad? Para saber cómo actuar en esta situación. Entonces, por eso, esa es la apologética, justamente, la defensa de la fe ante los diferentes desafíos, sectas, herejías, etcétera, que viene contra la vida y la doctrina de la iglesia. ¿Estamos? Otra cosa que tenemos que convivir en este tiempo es la codicia del materialismo. La codicia del materialismo. Esto es algo que siempre ha existido, pero que ahora se acentúa cada vez más, ¿no? Entendiendo el materialismo junto con el consumismo como la intención, el hambre, el afán, el deseo desmedido del ser humano por tener cosas,
por acaparar cosas, por poseer cosas materiales. Pues de ahí viene materialismo, ¿verdad? Donde lo material ocupa una preponderancia, una prioridad, ¿verdad? Un lugar principal entre sus prioridades en su vida. Es decir, se mueven por lo material, se mueven si van a alcanzar un beneficio material. Si algo les va a producir un beneficio, entonces ahí están, ¿verdad? Si algo les produce un interés, algo materialmente bueno, entonces sirvo, entonces ayudo, entonces siembro, entonces, ¿no? O sea, entonces, si yo voy a sembrar para la obra de Dios, y aunque no me den, lo voy a dar. Y aunque Dios no me dé, aunque sé que Dios no va a hacer, porque Dios no va a mentir, ¿no? Pero no por un interés. Pero el materialista dice, como a mí me va a bendecir, como Dios me va a dar, entonces su mente está no en agradar a Dios, no en ayudar al prójimo, no en cumplir la obra de Dios, sino está en qué beneficio voy a recibir. Dios, por causa de la fidelidad a su palabra, Dios va a cumplir lo que ha prometido. Pero la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, ¿no? Que da de corazón generoso, voluntario. ¿Estoy explicando? Entonces, que nunca sea por materialismo. Que no nos desesperemos. Es que ya el vecino se compró una pantalla de... ¿Cuánto es el grande ahora? ¿El más grande ahora cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuántas pulgadas es? Las pantallas es eso. 32 ya. Ya quedó ya. Ustedes saben, antes cuando estaban esos televisores de tubos, ¿no? Con cajones, todo. O sea, tener un televisor de 25 pulgadas era ¡wow! Tienen un televisor de 25 pulgadas. Qué malo, ¿no? Y hoy en día hablar de uno de 32 ya no es nada, ¿no? No es nada. Ya de 50, cualquiera lo tiene, de 51 pulgadas, todo lo tiene, allá en la punta del cerro, literalmente lo tiene, ¿verdad? Entonces, allá son 65, 70 pulgadas y más, ¿no? Dice, ya el vecino lo tiene, la vecina también, mi primo lo tiene, no, ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué nosotros no podemos tener? Escucha un ratito, no sé. Espera un ratito. Igual pasa, ¿no? Porque el otro tiene un iPhone, tiene un Samsung, tiene esto, tiene una tablet, tiene... Dice, y todos tienen en mi colegio, ¿no? Y a mí me da vergüenza porque yo no tengo, ¿no? Así le dicen en la cara al papá, ¿no? O a la mamá, yo no tengo, ¿no? Me hace quedar mal delante de la gente. ¿Por qué no tenemos? Espérense un ratito. ¿Y por qué sí debes tener? ¿Por qué sí debes tener? ¿Que porque ellos lo tienen? Porque el mundo lo tiene, tu hijo de Dios, hijo del reino de Dios, tú quieres tener lo que el mundo tiene porque el mundo lo tiene. Porque para el mundo ese es símbolo de estatus, es símbolo de, aunque no tenga nada, no sea un desarrapado, pero solo porque tiene eso ya es su estatus, ya entró a la gloria. O sea, porque el mundo lo tiene, tú quieres tener lo que el mundo tiene. ¿Me explico? No estoy diciendo que lo tenga o no lo tenga. Entonces, si no tienes la capacidad económica en este momento, ¿por qué y para qué? Entonces cae en la codicia del materialismo. Entonces, ¿me explico? Yo no estoy diciendo que no compren lo mejor para sus hijos, para su familia, para ustedes mismos. No estoy diciendo eso. Siempre recuerden lo mejor. Porque a Dios también quiere darnos lo mejor. Eso creemos nosotros. Porque está en la Biblia. Y la Biblia lo dice. ¿Acaso no dará Dios cosas buenas a sus hijos que le piden? No dice solo cosas. Dice, ¿acaso no dará Dios cosas buenas? El asunto es dónde está tu corazón. Está en el Señor, en las cosas de Dios, en los tesoros del cielo, en las cosas materiales. Esa es la diferencia. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. No anheles las cosas del mundo. Y si por gracia de Dios se te da la oportunidad de tenerlo, amén. No es que lo vas a votar porque esto es del mundo, ¿no? No. Si es útil, úsalo. Úsalo. Ahí tenemos algunas cositas que Dios nos ha regalado, nos ha regalado. Pues no es que los he buscado, Dios en su gracia, ¿no? Lo estamos usando, ahora mismo estoy usando para compartir la palabra, algo que ahí nos viene, ¿no? Pero lo estamos usando para el reino de Dios. Pero no es que si no tengo eso, ¿qué voy a decir? Me van a decir que soy un pastor pobre, un pastor así de clase, así, ¿no? Es aquí, no hay problema. Ustedes siempre me han visto aquí con mis hojitas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que siempre están con mis hojitas se impresionan ahí? Yo no tengo ningún problema. Que no nos gane la codicia del materialismo. ¿Estamos, hermanos? Amén.
Ahora voy a mencionar algunos nomás porque ya el tiempo si no nos da. ¿Ya? Pero además es otras cosas que están en este tiempo con las cuales la iglesia tiene que bregar, tiene que luchar, tiene que confrontar. Es la corrupción moral y espiritual. La corrupción moral y espiritual. Ya les digo, eso ha estado siempre, pero en este tiempo más. Se acentúa y se va a acentuar más. Y por haberse multiplicado la maldad, dijo el Señor Jesús, hablando de los últimos tiempos, de las señales antes del fin, Mateo 24, entonces para el final, entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, la maldad se va a multiplicar, se va a acrecentar, la cosa va a ir cada vez peor. No espere que este mundo va a mejorar, no espere que las cosas se van a mejorar, ni moral ni espiritualmente, cada vez peor, cada vez peor. Por eso que nosotros vemos lo que antes nos llamaba la atención. ¿Cómo es posible que hay denuncias, que esta corrupción está demostrado con pruebas y todo, y no hacen nada? Uno se queda así, ¿qué? Y todavía encima le ayudan a fugarse, le ayudan a esconderse, le dicen, ahí está, vayan ahorita, encuéntrenlo. Dicen, ay, la policía le dice, no, nos equivocamos, es que nos fuimos al vecino, por eso no me lo cuenta. O sea, le dieron tiempo para que se escape. ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿Casualidad? ¿Usted cree? No, ¿verdad? No creen eso, ¿no? No somos incautos ni ingenuos, ¿no? Entonces, cada vez va a ser peor. Así que no se sorprenda que cosas que antes se hacían escondidas, en lo oculto, así apartado, hoy en día, a vista y paciencia, ¿verdad? Delante de la gente, delante de los niños, como sin nada, sin ningún, ¿cómo se llama? Sin ninguna, no se desarrojan, no les da ninguna pena ni vergüenza, ¿verdad? Desvergonzados totalmente, ¿no? Esto es ya un desenfreno total. Y se va a poner peor aún. Puede ser peor, sí, todavía puede ser peor. Así que no se sorprenda. Ese es el mundo en el que estamos viviendo y es el mundo en el que tenemos que interactuar. ¿Bien? Hace un momento estábamos escuchando en el lugar que se tiene para la obra de Dios, en el segundo piso, sin ningún miramiento, ponen prostitutas, ponen discotecas, sin ningún respeto. Completamente, o sea, normal para él, normal. Ese es el mundo que vivimos hoy. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Ese es el mundo que nosotros, el Señor nos ha enviado. Y por todo él, el mundo. A ese mundo somos enviados. Por eso el Señor dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como la serpiente. No, perdón, sí, prudentes como la serpiente, ¿no? Y mansos como la paloma. ¿No? Entonces, prudentes y humildes. ¿Qué otro problema hay para la iglesia? La falta de fundamento doctrinal. Falta de fundamento doctrinal, ese es otro problema. Es un gravísimo problema que algunos o muchos no le dan importancia, ¿verdad? La falta de fundamento. ¿Creen que solamente por ser cristianos, porque aceptaron a Cristo y van y corren a una iglesia es suficiente? No. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de tanta maldad, de tanta perdición, que fácilmente cautiva al creyente, el creyente que no conoce su Biblia, el creyente que no está establecido en una sana doctrina, el creyente que no tiene una formación de discipulado, el creyente que no está fortalecido espiritualmente, fácilmente es absorbido. Es como una aspiradora que jala todo lo que encuentra a su paso, ¿verdad? Y que no tiene raíz en sí mismo, lo va a absorber, lo va a jalar. Me estoy explicando. Entonces, el creyente que no está bien enraizado profundamente en la verdad de la palabra de Dios va a ser absorbido por todas estas corrientes, todas estas inmoralidades, estas prácticas indecentes, deshonestas, ilegales, inmorales. ¿Aló? ¿Sí? Vamos. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? Por falta de fundamento doctrinal. Por eso en la iglesia se debe enseñar, debe haber no solo predicación, debe haber enseñanza. La enseñanza produce no solo edificación, sino produce que el cristiano establezca raíces firmes, convincentes, profundas, que le dan un fundamento sólido a su fe, para que cuando se enfrente a todas estas cosas que estamos hablando, la fe en la cual ha sido formada, en la doctrina que ha sido enseñado, instruido, lo hace mantenerse firme, ¿verdad? Y su edificio no se va a desmoronar, no se va a destruir. Es como las palmeras que son azotadas por la tormenta, por el viento de 200 kilómetros por hora, ¿verdad? Que los edificios se caen, los grandes, esos trailers, contenedores enormes con toneladas y toneladas como juguetes son alzados en los tornados, ¿sí? Pero las palmeras, ¿no?
parece que ya se van, pero las palmeras son las únicas que no se arrancan de raíz. Y una vez que ha pasado el temporal, vuelve a su posición. Pero nuestra fe va a ser probada por tormentas de la vida, tentaciones de la vida, ofertas del mundo, etcétera, etcétera. Y entonces, si está bien formado doctrinalmente en la palabra, bien enseñado, bien instruido, no caerá. No caerá. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Dos cosas más. El desinterés por el servicio vocacional. El desinterés por el servicio vocacional. Eso es algo que ya no se está viendo mucho en las iglesias. Antiguamente, casi todos los años, estoy hablando hace 30 años más o menos para atrás, era muy común que en las iglesias cada cierto tiempo había una especie de llamado, no a los nuevos, sino a la gente que ya es de la iglesia, un llamado vocacional, es decir, se predicaba y se llamaba a gente, hermanos de la iglesia, hombres y mujeres que quisieran consagrar su vida para servir al Señor. Era muy común ver en muchos cultos, en muchas congregaciones esto, ¿verdad? Se predicaba, se hacía un llamamiento y estas personas, estos hermanos, en respuesta a un toque de Dios, un llamado de Dios, una decisión voluntaria, entonces decidían, ¿verdad?, entregar su vida para servir a Dios. Eso significaba renunciar a muchas cosas y dedicarse al servicio. Estos eran los candidatos que entonces entraban a los institutos bíblicos, a los seminarios bíblicos, a capacitarse en Biblia, en teología, en ministerio para el servicio de Dios. Ahora, eso, díganme, ¿cuántos de ustedes están viendo en las iglesias en el día de hoy? ¿Ha visto? En culto, en internet, en algún lugar, no se ve. Y hay un desinterés. Eso es lo que yo le llamo desinterés por el servicio vocacional. Vocacional significa que sirvo por vocación, por amor, no porque me van a pagar, me van a dar, o voy a ocupar un estatus. Qué bonito sonaría que diga pastor, póngale su nombre, ¿no? Pastora, ministro, póngale su nombre. Entonces, no, es porque amo al Señor, que quiero servir al Señor. Y qué lindo ejemplo. Ayer estuvimos en una iglesia en Lurín, donde está nuestro amigo el pastor Edilmar Guimarachín, la Iglesia Evangélica del Cristo del Perú a las Naciones. Sus siglas son IECNA. Y ayer tuvimos la sustentación de tesis, donde estuvo nuestro hermano Job y como unos 30 más. Estuvieron haciendo su presentación, su defensa de tesis, ¿verdad? Y hemos estado desde ¿qué hora, Job? 10 de la mañana. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Hasta las 10 horas. De 10 a 10 todo el día. Todo el día. Ahí comimos, ahí tomamos cafecito, todo, pero hasta terminar. ¿Y a qué me refiero? Lo bonito fue esto, que el pastor de la iglesia que nos prestó sus instalaciones, no solamente nos prestaron todas las facilidades, sino que además trajo su equipo de servidores. Y los hermanos, Raquelita también estuvo ahí, la hermana Raquel de la iglesia, ¿verdad? Y todos los hermanos que el pastor convocó estuvieron las 12 horas, pues de 10 a 10 son 12 horas, el día. ¿Qué les parece? Y nadie dijo, pastor, y mi paga, mi ofrenda, mi día de trabajo, mi jornal. No. Eso es lo que llamamos servicio vocacional, por amor al Señor, ¿no? Y por amor a la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso es lo que enseñamos aquí también, ¿no? Dar al Señor lo mejor de nosotros. Claro, cada uno tiene que tener pues su medio de subsistencia. Obvio, no estoy diciendo abandone su trabajo, pero cuando tenga la oportunidad, sirva al Señor. Tenemos que hacer ahora esto que hace un momento hablamos de la misión allá en Guarán, ¿no? Ustedes dispongan un día cuando puedan para ir a servir. Vaya, ¿no? Otros dispongan un día para orar, pero así como la falta de recambio generacional ministerial. Y eso es como pasar la posta a la nueva generación. La falta de recambio generacional ministerial es un gran problema, que así como ahora aquí en Perú y en varios países se está hablando de la problemática de la falta de fertilizantes, porque si no hay fertilizantes no puede haber nueva producción, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque la producción, lo que ya se sembró, se termina de cosechar, se termina esa cosecha, y si no hay siembra para una nueva cosecha, Dios mío, el planeta entero a pasar hambruna, ¿no? Y a causa de esta guerra allá en estos países, de Rusia y Ucrania, entonces está afectando al mundo, ¿eh? Entonces, y si no hay esos fertilizantes para la agricultura, entonces, ¿dónde va a estar el recambio, no? La nueva cosecha.
¿Me están siguiendo? Un problema, todavía no se ve, todavía no se siente mucho, ya casi, pero cuando llegue el momento, si Dios en su gracia no nos ayuda, no interviene, eso va a ser terrible. A ver, usando esa ilustración, digamos, ¿qué va a pasar con la iglesia si no tenemos un recambio de una nueva generación de ministros? Porque si Cristo todavía no viene, nadie somos eternos. Por un lado, o Dios se lleva a sus siervos a su gloria, a su presencia, o los lleva a desarrollar el ministerio en otra área o en otro lugar. ¿Y qué pasa cuando un ministro ya no está en el lugar? ¿Se han puesto a pensar ustedes mismos, aquí en esta congregación y los que nos oyen, qué pasaría con su congregación si usted ya no está? Si yo no estuviera, si Dios en su voluntad quiere llevarme a cualquier lugar, ¿están listos para asumir? ¿La iglesia va a seguir funcionando? ¿Hay alguien que se ponga al frente, va a tomar la posta? ¿Me estoy explicando? ¿Lo había pensado? ¿O recién lo está pensando? Pero digo, ¿puede suceder o no? No, yo no estoy diciendo nada, tranquilo, no estoy diciendo nada, pero puede suceder, porque mi vida no depende de mí, mi vida depende del Señor. Si me dice me quedo, me quedo. Si me dice que me mueva, tengo que moverme o no. Pregunto, si Dios me dice que tengo que moverme, ¿debo moverme, sí o no? Amén. Amén, claro que sí. Entonces, alguien tiene que tomar la posta. Pues eso es importante. Y eso es para todo ministerio. No solo eso. Miren los hombres de Dios, llamados grandes hombres de Dios, de nuestro tiempo, que ya partieron con el Señor. Grandes hombres de Dios. Hablemos, hermano Luis Lao, tremendo evangelista. Hablemos a nivel latinoamericano. G. Ávila. Ahí tienen. Ya no están. Ya no están. ¿Y quién va a continuar con su ministerio? Y si no dejaron discípulos ministeriales, el ministerio ahí muere, ahí se queda. Y ese es un gran problema cuando una iglesia o un ministerio depende de una persona, un hombre o mujer. Es un tremendo problema, porque al estar centrado en una persona, si sale esa persona o ya no está esa persona, todo se cae. Por eso aquí le decimos siempre, ¿no? El pastor está o no está, la iglesia sigue funcionando, la iglesia sigue caminando. ¿Se dan cuenta por eso? Y gracias a Dios, sí, pues, o sea, yo estoy, no estoy, por causa del ministerio que ustedes saben, y la iglesia continúa, gracias a Dios. Y tiene que ser así, porque la iglesia no está centrada en un hombre, sino en el Señor. Entonces, cuando está centrada en el Señor, camina para el Señor y por el Señor, y no por el hombre ni para el hombre. ¿Vamos? Ya. Ok, creo que vamos a dejarlo ahí. Vamos a quedarnos hasta aquí, hermanos. Pero esas son las cosas que la iglesia tiene que lidiar, ¿no? Así que tenemos que ir orando, preparando. Por eso que siempre decimos, capacítense, estudien, prepárense, terminen, sirvan. Y ahí se van formando las nuevas generaciones. Demos gracias al Señor. Que ahí sentaditos hagamos una oración para terminar esta parte. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la palabra que recibimos hoy, Señor. Gracias porque nos llamas a estar apercibidos, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que está en nosotros. Que debemos estar preparados para predicarle a todo tipo de personas, de cualquier tipo de creencias. Ayúdanos a crecer de tal manera que realmente lleguemos a ser, Señor, estar en el nivel de un ministro tuyo, Señor, dispuestos para toda buena obra. Ayúdanos. Dígale usted también, dígale, Señor, ayúdame. Y dígale también, Señor, me comprometo a seguir creciendo. Dígale de corazón, de verdad, me comprometo, no me voy a quedar donde estoy. Tu obra es tan grande, hay tanta necesidad,
Hay tanta necesidad, la mies es mucha, los obreros pocos. Permíteme ser de esos pocos, Señor, obreros, pero que sea un obrero capacitado, un obrero preparado, un obrero instruido, preparado por ti para toda buena obra. Señor, ayúdame a hacerlo. Gracias, Padre. Señor, traiga fruto de la predicación de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.